explico a la audiencia que le había pedido a Rocío, como el señor Igea últimamente anda en plan estrellita y no me deja tiempo para hablar en tándem, le he pedido un par de minutitos a Rocío para contaros la historia de un militar chileno que se llamaba Arturo Fernández Vial. Esto me viene muy bien porque antes no he dicho el nombre, entonces me sirve para corregir, que participó en la batalla de Iquique, que es muy conocida en la historia de Chile, una batalla entre Chile y Perú, batalla naval. En esa batalla su barco naufragó y fue hecho prisionero, y luego por un intercambio de prisioneros volvió a Chile y participó también en la Guerra del Pacífico y en la Guerra Civil Chilena en el año 1891. En su trayectoria militar llegó a ser contraalmirante y además de contraalmirante era anarquista. Esto lo convierte en un personaje bastante interesante. En el año 1903 hubo una huelga en la ciudad portuaria de Valparaíso, huelga de estibadores, que se extendió a toda la ciudad. Reivindicaban una mejora de los derechos laborales y entonces el gobierno chileno le nombró a este Fernández Vial al frente del ejército para sofocar esa huelga. Él lo que determinó fue que no iba a reprimir a los obreros y optó por la vía del diálogo. Negoció entre los empresarios portuarios y los trabajadores y se llegó a una resolución de la huelga sin necesidad de un derramamiento de sangre. Por esa curiosidad, un club de fútbol de Chile decidió nombrarlo, decidió cambiarle el nombre al club y desde entonces se llama Club Deportivo Arturo Fernández Vial. Como os podéis imaginar, estas cosas chocaban un poco dentro de las jerarquías militares y en 1916 le obligaron a renunciar a la Armada, ¿no? Después de eso se dedicó a desarrollar otra de sus inquietudes y fundó 14 escuelas nocturnas para obreros y varias sociedades de temperancia. Sociedades de temperancia eran unas asociaciones que servían para ayudar a salir del alcoholismo a los trabajadores. Como decía antes, Fernández Vial era anarquista, era muy habitual en los círculos anarquistas chilenos de la época. La poetisa Gabriela Mistral lo describió como el desombrerado porque tenía la costumbre de no llevar sombrero. Señor Gallego, si puede poner usted una foto que le he pasado antes. Espera, que me que seguro que no esperaba que se le iba a pedir ahora mismo. No tenía ni idea que venía ahora, pero viene ya. A ver, foto de señor le tengo puesto aquí. Que viene desombrerado. Esa foto te la he pasado para que viera la audiencia que efectivamente era militar, pero solía ir sin sombrero. Era un militar bastante excéntrico. Era también defensor del nudismo en unos tiempos en el que eran unas costumbres muy conservadoras, sobre todo entre los militares. Pero esa foto no me la has pasado. La de la parte del nudismo, no, esa no me la has pasado. Esta no se la sacó él mismo. Y además de todo esto, y esta es la razón por la que quería hablar en Xenu de esta historia, era seguidor de la pedagogía moderna y del también anarquista español Francisco Ferrer. Y quizás, Rocío, tienes algo que contarnos de Francisco Ferrer. Totalmente. Ahora voy a hablaros quién era Francisco Ferrer, porque ha sido un pedagogo español de la pedagogía libertaria, donde lo que habla es una pedagogía vinculada con el anarquismo, como has comentado. Entonces, al hacer esa historia que has narrado, pues ya entenderemos mejor quién es Francisco Ferrer. Y qué bien que la hayas contado, porque es una historia súper interesante y que se entiende muy bien cuando después de que os cuente este personaje, Francisco Ferrer, que fue un gran influyente a nivel internacional, mucho más conocido a nivel internacional que incluso a nivel nacional. Y entiendo por qué a lo mejor en Chile se llegó a seguir más su pedagogía, mientras que aquí en España la olvidamos durante mucho tiempo. Entonces os quería comentar que me gustaría este personaje dividirlo en 2 programas, porque de verdad que da para hablarlo pues bien, tranquilamente, y sobre todo la muerte de Francisco Ferrer. Entonces, hoy me voy a hablar más un poco de esta pedagogía, dónde la encajamos, de sus características, y sí que me gustaría dejarme para el siguiente programa la muerte del pedagogo.
de qué significó y qué repercusión tuvo en España en esa época. A ver, en concreto, entonces, me introduzco así un poquillo. Os estaba hablando que habíamos dejado las pedagogías de la escuela nueva, al principio del siglo XIX, que se basaban sobre todo ya utilizando los aspectos psicológicos de los niños, adaptándose a las necesidades de los niños, haciendo que el maestro tuviera una figura diferente en las aulas y cambiando un poco el concepto de clase, aula, alumno y actividades que hacer. Francisco Ferrer es del año 1859 y muere en el 1909. Él es de Barcelona. En el año 1901 abre su primera escuela, que es lo que él dio como origen a lo que se llama la escuela moderna, que no es lo mismo que las pedagogías de la escuela nueva, pero se basan más o menos en los mismos principios. La diferencia es que Francisco Ferrer era anarquista, primero fue socialista y después se giró al anarquismo tras casarse con una mujer anarquista, y entonces él introdujo, para él era muy importante que la educación tuviera un cambio en la sociedad, y basándolo bajo las teorías del anarquismo. Entonces, dentro de las características que ya hemos hablado en otros, como por ejemplo aquí en Bélgica con Del Crolí o Freinet en Francia, o Montessori en Italia, o en Alemania Waldorf. No sé si os acordáis que os comenté que también aquí en Del Crolí las primeras escuelas que se abrieron fueron en el año 1901. Entonces vamos a ponernos un poco en contexto y vamos a ir viendo que alrededor del principio de ese siglo había una revulsión, ¿no?, en el cambio hacia la pedagogía tradicional, conservadora, donde las sociedades eran bastante conservadoras, pero sin embargo existía un movimiento detrás de todo ello que querían un cambio. Y en España, tanto los republicanos como los anarquistas, como los socialistas, llevaban pidiendo y luchando por ese cambio, por que la monarquía se fuera, porque el gobierno se fuera, y entonces llevaban mucho tiempo intentando construir otra pedagogía. Y Francisco Ferrer fue el originario de crear esta escuela nueva, que empezó en 1901 con 12 niñas y 18 niños, y rápidamente, en el tiempo que pudo, consiguió abrir 30 escuelas más. Aparte de las ideas, no fue muy conocido a nivel, por decirlo así, como innovador, porque tampoco es que él crease mucha pedagogía nueva. Él como que recogió ya lo que se había empezado a trabajar en otros lugares en Europa. Pero ¿qué fue interesante de Francisco Ferrer? Que él lo adaptó a la sociedad actual de su época, donde había un gran analfabetismo. Entonces para él era muy importante alfabetizar a la población, crear una pedagogía laica, que es lo que llamó racionalista, pedagogía del racionalismo humanitario, es decir, dar prioridad más a la ciencia y no a lo espiritual, a la religión. Y cosas como que nos suenan hoy un poco como raras, o sea, nos suenan como muy normales, pero que en aquella época no, y era como, por ejemplo, clases mixtas, efectivamente, que niños y niñas fueran juntos, y se trataba mucho el tema de la higiene y el orden, donde los espacios estuvieran realmente respetando ese concepto que tener en cuenta que en aquella época, pues a lo mejor no de las zonas rurales donde venían ciertos niños, o de espacios donde la higiene no solo en la parte física, sino en cómo comportarse, cómo moverse, cómo ocupar un espacio, pues también lo tuvo en cuenta. Entonces, bueno, pues fue un gran innovador porque fue de los primeros pedagogos españoles que trabajaron en ese proyecto. ¿Me has dicho, Rocío, que era anarquista? ¿Y qué elementos de la filosofía de Bakunin introdujo en la escuela, si hubo alguno?
Sí, bueno, de Bakunin no en concreto, lo que te digo, él introdujo esta idea de democracia, de igualdad, de que la sociedad, que la educación no te la implantase el Estado, sino que fueran los mismos ciudadanos los que creasen su educación. Es decir, todo lo que venía por parte del Estado es una, por decirlo así, una educación impuesta. Entonces, a ese tipo de pedagogía él avalaba por la libertad del individuo, de poder ir en contra también de estos estándares sociales monárquicos, conservadores que existían en la sociedad, ¿no? ¿Y qué recepción tuvo en España? Porque, o sea, en la Pues, España del siglo, principios del 20, vamos, no era precisamente progresista. En los entornos anarquistas y sindicalistas y libertarios y socialistas, pues tuvo una gran influencia, y es por eso que la muerte de Ferrer ha sido una de las muertes que internacionalmente han supuesto bueno, de hecho tuvo que dimitir el ministro, fue como un escándalo porque fue ejecutado, tuvo la pena de muerte y le ejecutaron injustamente tras una huelga que se originó en lo que le llaman la Semana Trágica de Barcelona, que me gustaría contarla la semana que viene más detalladamente, de exactamente a qué llevó esta muerte y en las condiciones que le mataron y todo lo que conllevó al movimiento social y contextual de la época y lo que le llevó también a esta pedagogía a desaparecer totalmente. Antes de que acabes, o sea, porque sí que conocemos mucho a Montessori, a Waldorf, a de Crowley, a Freinet, pero Ferrer parece alguien bastante revolucionario en el ámbito español y está un poco relacionado con lo que nos vas a contar, ¿no? O sea, cómo quisieron erradicar uno de los puntales de la educación en España, que hay otros referentes en otros países europeos y que nosotros tenemos el nuestro, que sería Ferrer, ¿no? Pues sí, y eso es lo que yo me he quedado un poco también con la historia, digo, joder, es que realmente ha hecho mucho daño el franquismo, se cargaron, vamos, han borrado muchas Corrientes Sí, culturales, referentes significativas. que hubiesen dado un cambio a la educación tal y como la conocemos hoy en España. Que, bueno, Efectivamente. Lo único que quiero decir para terminarlo ahora y ya para la siguiente semana hablar de ello mejor es que, bueno, que aunque cerraron todo y quisieron que desapareciera, lo único que se quedó creado por parte de estas escuelas es lo que él llamó los Ateneos Libertarios, que eran como pequeños centros que no eran reconocidos como escuelas, sino como asociaciones culturales, donde él lo que quería es que chavales pobres con no recursos pudiesen tener esta pedagogía que no podían conseguirla y que fueran esos espacios donde todavía no tuviera esa oportunidad para hacerlo. Y eso es lo único que ha quedado después de estas escuelas creadas por Antonio Ferrer y que a lo mejor a día de hoy todavía podemos escuchar a lo mejor algún Ateneo libertario que en origen venía de ello. Y ya sobre la muerte, pues, y sobre la historia de cómo han querido aniquilarlo todo esto, pues me gustaría comentarlo la semana que viene, que me ha parecido muy interesante y bonito hablar de esto y ya daríamos paso a otras pedagogías. bueno, me parece súper interesante, Rocío, y lo que decía el señor Lobo hace un momento, es que, Pues, y lo que está diciendo ahora mismo Isabel Pérez Torrado, mira, el anarquismo tenía dos enemigos, el franquismo y el comunismo, cuidado.